Bien, vamos ahora a aplicar la razón trigonométrica del coseno en los siguientes ejemplos y repasar el uso o practicar el uso de la calculadora. Tengo el siguiente triángulo rectángulo y como datos me dan un ángulo, vamos a nombrarlo θ, de 52 grados. Me dan un cateto adyacente de 10 unidades y me piden calcular la hipotenusa, que en este caso es x. La razón trigonométrica del coseno está dada por el coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Qué datos conozco? Conozco el ángulo y conozco el cateto adyacente. Entonces, mediante un despeje encontraré la hipotenusa, que es igual al cateto adyacente entre el coseno del ángulo. Entonces la hipotenusa será igual al cateto adyacente 10 entre el coseno del ángulo de 52 grados. La hipotenusa entonces la calculamos. Con ayuda de mi calculadora voy a poner 10 entre coseno de 52. Le doy igual y entonces dice que ese es un valor de 16.24 unidades. Y así calcularíamos la hipotenusa haciendo uso de la razón trigonométrica coseno. Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 observamos la figura, mi triángulo, y basemos los datos. Me dan un ángulo, lo voy a llamar otra vez θ, que es igual a 38 grados. Me da el valor de la hipotenusa, que es 18, y me pide calcular el cateto adyacente. Mi fórmula, mi razón trigonométrica es el coseno de θ es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Conozco el ángulo y conozco la hipotenusa. Ahora entonces el cateto adyacente, despejada esta razón, quedará la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces cateto adyacente es igual al valor de la hipotenusa a 18. Coseno del ángulo, que es 38 grados. Cateto adyacente es igual, usando la calculadora, nuevamente, le ponemos 18, el coseno cos de 38 grados es igual a 14.18 unidades. Y ese es el valor del cateto adyacente. Observa que es muy sencillo utilizar la calculadora y las razones trigonométricas. Tercer ejemplo, observamos que ahora me piden calcular el ángulo, que me dan como datos una hipotenusa de 20 centímetros, un cateto adyacente de 15 centímetros, y me piden calcular el ángulo. Vamos a ponerle θ, que es igual a x. La razón trigonométrica ya no la sabemos, coseno de θ es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso conocemos el cateto adyacente, la hipotenusa y desconocemos el ángulo. Recuerda, siempre que te piden calcular un ángulo será el ángulo, la razón trigonométrica involucrada a la menos 1, en este caso coseno a la menos 1, del cateto adyacente entre la hipotenusa. Θ es igual a coseno a la menos 1 entre el cateto adyacente, que vale 15, entre 20. Cerramos el paréntesis, θ será igual, usando la calculadora nuevamente. Para obtener el coseno a la menos 1 es tecla Shift, coseno, y aquí está coseno a la menos 1, abrimos un paréntesis, 15 entre 20 y cerramos el paréntesis. Nos da un ángulo de 41.40 grados. Y así obtenemos ángulos, hipotenusas, cosenos, utilizando nuestra calculadora. Gracias.